Hola, bienvenidos a Medical Televisión, el programa que habla de lo más importante. Sí, en toda la programación esto es lo más importante, la salud de nuestra familia. En este primer bloque vamos a hablar de autismo, esta condición de la que en realidad se habla mucho, sobre todo cuando llegan épocas en donde, es más polémico, como en la Navidad que hablamos de los fuegos artificiales y en otras situaciones, pero que en realidad sabemos muy poco. Y entonces vamos a invitar no solo a quienes tienen esta condición, y también a sus familias, sino a toda la comunidad, porque nos parece que es muy importante que conozcamos más acerca de este espectro, de esta problemática que presentan algunas personas y cómo llevar una vida mejor, ¿no? Esto va a ser en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar de marcapasos. Claro, hace pocos días conocíamos que la señora Mirta Legrand, la reina de la televisión, con 97 años iba a someter a una intervención quirúrgica. Y decíamos, ¿vale la pena? ¿En qué casos se mejora la calidad de vida? ¿En qué casos se utiliza? ¿Quiénes son los pacientes que necesitan este tipo de dispositivos? Bueno, para despejar todas las dudas va a estar el doctor Quiroga con nosotros en el segundo bloque. Y no duden en hacernos llegar su inquietud porque hacemos consultorio virtual 11 26 09 09 09 es el teléfono a través del cual con un WhatsApp, con un mensajito, usted nos hace llegar cualquier inquietud en estos dos temas, autismo y por otro lado los marcapasos, y el profesional en el piso les va a responder. Este es un programa que hacemos con mucho cariño, pero también con mucha responsabilidad, porque sabemos que en las redes sociales hay mucha fake news en torno a los temas que hacen a la salud, y es por eso que la televisión abierta ha sido el medio que hemos utilizado para llegar con temas tan importantes para las personas. Recuerde que repetimos este programa los domingos al mediodía y nos va a encontrar alguna madrugada también. Nuestros programas son subidos como programas de colección en YouTube. Suscríbase al canal de Medical Televisión Salta en YouTube y también, de paso, puede compartirlos, reverlos y dar un repaso por cada una de estas patologías, enfermedades, trastornos que tratamos en el programa. Doctora Gabriela del Turco, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Cuando hace unos cuantos programas hablamos del desarrollo, ¿no? De los niños y también de algunas problemáticas que podrían surgir a partir de ese neurodesarrollo. Dijimos, hay que hacer un programa especial de autismo. Exactamente. Sí, el autismo entra dentro del grupo de uno de los trastornos del neurodesarrollo. Bien. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación, la sociabilización y el lenguaje, y se da desde las primeras etapas del desarrollo de un niño. Así que la verdad que es un tema súper interesante, es un tema que se dice que está en auge, en realidad siempre estuvo presente, nada más que tenemos una detección precoz y tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos más tempranos, gracias a Dios, porque la evolución de los niños es diferente. Y bueno, me parece un placer estar acá y poder charlar sobre este tema. Hemos preparado un informe especial para darle marco a esta entrevista. Señor director. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a cómo las personas se comunican, interactúan socialmente y perciben el mundo que les rodea. No hay una sola causa conocida para el autismo, pero se cree que es una combinación de factores genéticos y ambientales. Las personas con autismo pueden tener dificultades para entender y seguir las normas sociales y pueden tener problemas para comunicarse de manera efectiva con otras personas. Algunas también tienen intereses y comportamientos repetitivos y pueden ser muy sensibles a ciertos estímulos sensoriales, como el sonido o la luz. Es importante recordar que el autismo es un espectro, lo que significa que las personas con autismo pueden tener diferentes niveles de habilidad y discapacidad. Algunas pueden tener dificultades para hablar y pueden necesitar ayuda en su vida diaria, mientras que otras pueden tener habilidades especiales en ciertas áreas, como la música o las matemáticas. Si bien no hay una cura,
Hay tratamientos y terapias que pueden ayudar a las personas a aprender habilidades sociales y de comunicación y a manejar su sensibilidad sensorial. Los tratamientos pueden incluir terapia del habla, terapia ocupacional y terapia conductual. Es importante ser conscientes y comprensivos con las personas con autismo y sus familias. Muchas personas con autismo pueden tener dificultades para entender y responder a ciertas situaciones y puede ser útil ser paciente y comprensivo con ellas. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 54 personas en los Estados Unidos son diagnosticados con trastornos del espectro autista. Los niños son más propensos a ser diagnosticados con autismo que las niñas, según la misma fuente. La proporción es de alrededor de 4:1. El autismo es una afección global, aunque las tasas de diagnóstico varían en diferentes partes del mundo. Algunos estudios sugieren que la prevalencia del autismo aumenta. El impacto significativo en la vida de las personas y sus familias. Las personas con autismo pueden tener dificultades para comunicarse y socializar, lo que puede afectar su capacidad para trabajar, ir a la escuela o llevar una vida independiente. Las familias también pueden experimentar estrés y dificultades para encontrar recursos y apoyo adecuados. Sin embargo, también es importante destacar que las personas con autismo pueden tener habilidades y talentos especiales en ciertas áreas y que el apoyo adecuado puede ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Es importante tener en cuenta que estas estadísticas son solo una parte de la historia y que cada persona con autismo es única en su experiencia y habilidades. Es fundamental seguir investigando y trabajando para mejorar la comprensión y el apoyo para las personas con autismo y sus familias. Gracias por las inquietudes que estamos recibiendo enseguida con la doctora. Vamos a tratar de despejar esas dudas que ya están teniendo nuestros televidentes en este primer acercamiento hacia la temática con este informe. Doctora, me decía hace un ratito, con algunos datos coincide y otros como que están en estudio, ¿no? Sí, en realidad el autismo es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes que tenemos en Argentina y en el mundo en realidad, ¿sí? Nosotros en Argentina no tenemos estadísticas muy específicas, pero sí afecta a una gran parte de la población. En relación a en esto que explicaban de que entre los niños y las mujeres había una diferencia 4:1, como que cada 4 varones una mujer tiene el diagnóstico de autismo. Es parcialmente real ese dato. ¿En qué me refiero que es parcialmente real? En que sí, si bien todos los trastornos del neurodesarrollo se manifiestan más en varones, se ha visto que en el autismo hay un subdiagnóstico en las mujeres. Es un gran tema dentro del autismo, el autismo femenino, porque las mujeres tenemos de naturaleza más mecanismos de compensación, donde vamos solapando más los síntomas. Y es muy común que en la vida cotidiana hagamos diagnósticos entre los 14, 13, 12 años de niñas con diagnóstico de autismo, porque en las mujeres de naturaleza somos más sociables y tenemos un mejor desarrollo del lenguaje. Entonces muchas veces los síntomas se van como solapando y hacemos diagnóstico tardío por otras asociaciones o síntomas asociados a otra cosa y terminamos haciendo un diagnóstico de autismo. ¿Los síntomas del autismo se pueden revertir con una estimulación temprana o con algún tipo de tratamiento? A ver, los síntomas del autismo, como yo planteé acá, son trastornos en la comunicación, la sociabilización y el lenguaje. Todo eso van llevando a diferentes grupos de síntomas que van apareciendo. Ahí nombraron algunos como intereses restringidos, estereotipias, conductas disruptivas, etc. Hay un montón de síntomas que se pueden... A ver, los síntomas puntuales que debemos trabajar son los 3 iniciales que te planteé: comunicación, socialización y lenguaje, para que el paciente tenga una vida lo más normal posible. La realidad es que también tenemos que saber que cuando hablamos de espectro, cada niño tiene estos 3 síntomas pilares manifestados de forma
particular, o sea, no todos los niños se manifiestan sus síntomas de la misma manera. Entonces, hay que focalizarse en el síntoma que le genera más conflicto y ese síntoma tratar. No siempre se pueden revertir los síntomas, pero sí se pueden mejorar. ¿A qué me refiero con esto? Un niño con diagnóstico de autismo toda la vida va a tener problemas en la comunicación, por ejemplo, pero si uno le da el tratamiento va a tener las herramientas necesarias para poder hacer que esa comunicación sea lo más amena posible. Ahora, la persona con autismo, ¿cómo percibe el mundo? Porque tengo entendido cuando hablamos, por ejemplo, de fuegos artificiales, que yo le decía, desde la televisión hacemos campañas todos los años para proteger a las personas con autismo. ¿Por qué? ¿Cómo perciben los sonidos, las luces? Ese es un tema que a mí siempre me gusta hacer mucho hincapié. La percepción del sonido en forma tan sensible no es solamente un síntoma de autismo, ¿sí? Porque a veces muchos papás van a la consulta porque a mi hijo le molestan los ruidos y los fuegos artificiales o las motos. A ver, el niño con autismo es un niño que tiene a veces una hipersensibilidad al resto de los sentidos. No solamente les molestan los ruidos, le molestan las texturas de las comidas, le molestan los olores, a veces que le molestan las ropas, que no pueden usar texturas diferentes que no sea un algodón o no toleran la lana. Es como que tienen una hipersensibilidad sensitiva, se podría decir, a diferentes cosas, no solamente a los ruidos. Y la hipersonoridad, o la sensación de que te molesta un ruido, no es solamente no es un síntoma cardinal de autismo. Bien. Yo puedo tengo un montón de pacientes que tienen autismo y no le molestan los ruidos, o al contrario, le molestan ruidos. A ver, yo tengo un paciente que le molesta cuando escribe el compañero con el lápiz, y vos decís, ese ruido no puede molestarle a nadie. Bueno, a él sí, porque tiene una hipersensibilidad sensitiva, o sea, sonora, a ruidos que a veces son imperceptibles para el resto de las personas, ¿sí? Bien. Lo mismo pasa con las luces. Exacto, puede pasar con las luces, puede pasar, como te dije recién, con las texturas de los alimentos, o por los colores. Hay chicos que no comen una comida porque no le gusta el color. Tengo un paciente que tiene una fijación con el color rojo. Nada que sea rojo tolere. Ni comida, ni ropa, ni lápices de colores, nada. No tolera el rojo, entonces no puede haber nada rojo porque cada vez que él ve algo rojo puede desencadenar una crisis. Ahora, los chicos con autismo o las personas en general, sí, adultos eso es importante. también, ¿se medican? Depende. A ver, vuelvo a... Eso que dijiste también me parece súper importante. Los chicos con autismo crecen. Sí, y claro. Crecen y son adultos, y estas personas adultas siguen viviendo con autismo, porque el autismo no es una enfermedad. Uno no va progresando ni va empeorando de autismo y te queda postrado en una silla de ruedas por autismo. Uno no... Es algo con lo que vas a vivir, con lo que vas a convivir. Es una condición, ¿sí? Entonces, la realidad es que estas personas generalmente pueden ir teniendo estos síntomas desde pequeños y van aumentando cuando son más grandes, o van disminuyendo o van cambiando estas dificultades. Recordame lo que me habías preguntado, perdón. Claro, si se medican de alguna manera. Ese era importante. En realidad, se medica la comorbilidad, ¿sí? ¿Qué significa comorbilidad? Nosotros sabemos que el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Y uno no medica el autismo por autismo en sí, pero hay muchos trastornos o situaciones que sí son patológicos que pueden asociarse con el autismo. Por ejemplo, los trastornos severos del sueño, los trastornos severos de la conducta que pueden llegar a agresiones personales o agresiones a terceros, los trastornos psiquiátricos, las conductas disruptivas, la comorbilidad con el TDAH, TDAH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Todas ¿Y se estas asocia a alguna cosas enfermedad física o no? se pueden asociar algunas enfermedades físicas, sobre todo, por ejemplo, con la epilepsia. Hay un alto porcentaje de chicos con autismo que pueden provocar epilepsia y después pueden asociarse a otro tipo de trastornos, quizás no de base neurológica, pero, por ejemplo, están muy asociados a todo lo que son trastornos gastrointestinales, alteraciones gastrointestinales, etcétera. ¿Algo nos puede alertar en el desarrollo del bebé o tenemos que esperar que sociabilice para conocer? No, a ver, sociabilizar, el bebé empieza a sociabilizar desde los 2 meses de vida, ¿sí? Nosotros sabemos que un bebé cuando nace solamente llega a ver la cara de la mamá a una distancia cuando la mamá le está dando el pecho. Sí. Pero a los 2 meses aparece lo que nosotros llamamos la sonrisa social, que es la sonrisa de cuando uno habla con el bebé y el bebé sonríe, responde con una sonrisa. Que a los 2 meses, 3 meses, 4 meses no haya una sonrisa social es algo que nos puede llamar la atención. Esos bebés que son
extremadamente tranquilos, que no les molesta absolutamente nada o que son extremadamente irritables, también puede llamarnos la atención. La ausencia del balbuceo, del bisílabo, el mamá, papá a los 6 meses, la apatía, el bebé apático que no se divierte con nada, que no entiende los chistes, los juegos que habitualmente hacemos con los niños de taparnos la cara, de hacerlos sonreír. Que el niño sea apático tiene que llamarnos la atención. Un niño de naturaleza no debería ser apático, ¿sí? Y todas esas cosas nos pueden ir llamando la atención. Claramente son cosas que no podemos hacer un diagnóstico de autismo antes del año de vida porque son muy pequeños, pero sí hay síntomas que nos pueden ir llamando la atención por lo que hablábamos en su momento de un retraso en el desarrollo, y eso el pediatra o el neurólogo tiene que abrir los ojos y ir controlando si van apareciendo otras cosas. Bueno, eso lo hablábamos también en el programa anterior que usted estuvo de invitada. ¿Están todos los profesionales de la salud preparados para detectar que hay deberíamos estar todos preparados? La verdad es que es un tema bastante complejo. Hacer el diagnóstico de autismo no es simple. El diagnóstico originalmente es clínico y decirle a un papá que su hijo tiene autismo tampoco es simple. Pero sí, a ver, se sabe que de los papás que llegan a consulta por una inquietud personal, el 70% tiene un diagnóstico de algo. O sea, lo que quiero decir con esto es, la angustia del padre generalmente tiene una justificación y normalmente si escuchamos a los papás podemos llegar rápidamente a un diagnóstico. No sé si el diagnóstico de autismo directamente, pero escuchar a los papás es importantísimo y ni hablar, bueno, obviamente si hay una derivación de un colega, de un pediatra o algo de eso, ¿no? ¿Podemos atender algunas consultas de nuestros televidentes? Señor director, podemos poner la tablet en el aire. Buenas tardes, tengo mi nieta que se está haciendo los estudios para saber si tiene autismo u otro trastorno. Tiene 4 años y no habla, es poco sociable, le molestan ciertas cosas. ¿Cómo se puede saber si tiene autismo? Pregunta, porque mire, doctora, desde diciembre del año pasado que están tratando de conseguir un turno porque no tienen obra social. Sí, a ver, la realidad es, la forma de saber, el diagnóstico de autismo lo emite o un neurólogo o un psiquiatra, ¿sí? No es el pediatra. El pediatra puede tener muchas sospechas clínicas. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico que requiere un método complementario para poder hacerlo. Pero muchas veces los síntomas son tan solapados que a veces necesitamos test diagnósticos, ¿sí? Y sí existen test que nos pueden confirmar la presencia o ausencia de autismo, como el test de A2, por ejemplo, o el test de A2 y ADIR, que son test confirmatorios de autismo, ¿sí? La realidad es que sí, somos muy pocos los neurólogos en la parte privada y en la parte pública, y a veces es muy difícil acceder a un diagnóstico porque estamos realmente en Salta abarrotados de consultas. De hecho, tenemos aquí en la tablet alguna mamá de algún paciente suyo y me parece interesante lo que dice acá porque está muy agradecida con usted. Dice, es difícil ser mamá de un nene con autismo. Por eso se siente también que un profesional se tome el tiempo para acompañar la familia, ¿no? Sí. Ese es otro tema, la contención familiar es fundamental. Sí, la contención familiar es fundamental porque yo puntualmente creo que los papás son los primeros y los mejores terapeutas de los niños, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que darle a la familia la contención necesaria porque, de alguna forma darle las herramientas para que ellos puedan trabajar con un niño con autismo. Un niño con autismo no solo le afecta al niño en sí, sino modifica todas las conductas de la familia, ¿sí? Un niño con autismo que no duerme, no es que no duerme el niño, no duerme la familia, no duerme el hermano, no duerme el padre, no duerme la madre. Y la familia con un niño con autismo es una familia con mucha angustia porque es muy difícil entender una discapacidad cuando no hay algo orgánico que te la justifique. Vos ves un niño con autismo y es un niño física y orgánicamente normal, pero cognitiva y socialmente no funciona normalmente. Entonces, el entender y comprender es muy complejo y muchas veces hay mucha negación desde la familia a los diagnósticos, ¿no? ¿El chico con autismo puede ser insertado en una escolaridad común? El chico con autismo debería ser insertado en una escolaridad común. A ver, cuando nosotros hablamos de espectro, me refiero a que hay niños que tienen una inteligencia normal, tienen lenguaje y pueden tener una vida
casi normal teniendo el espectro del autismo, ¿sí? Pero también tenemos niños que no tienen un lenguaje normal y que no tienen una comunicación casi normal, pero la escolaridad permite que la persona tenga una sociabilización. Hay que tener claro que la escuela no la usa solamente para el aprendizaje formal, ¿sí? O sea, y ahí es donde yo siempre me detengo mucho a hablar con los papás de mis pacientes. ¿Qué espera el papá de la escolaridad de su hijo? Sí, que su hijo sociabilice, que su hijo aprenda, que su hijo avance y entender que está bueno que los chicos vayan a la escuela siempre y cuando la escuela no les genere más perjuicio que beneficio. Entonces, no es que cualquier niño con autismo puede estar escolarizado. Puede estar escolarizado un niño con autismo que tenga todo el contexto que este niño necesita. Una maestra de apoyo, una familia que lo contenga, bueno, eso le iba a preguntar, terapias. que estaba también el sistema educativo preparado. Y es motivo de polémica, doctora. Sí. No es el objetivo del programa. Lo ideal sería que un niño con autismo pueda ir a una escuela normal con un sistema que lo contenga. ¿Qué sería un sistema que lo contenga? Una maestra de apoyo, adaptación curricular, más los compañeros y la maestra habitual. A su vez, tener un equipo de terapeutas que trabajen con él con psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y si es necesario, terapia ocupacional y si es necesario, también un acompañante terapéutico. Sí. La realidad es que esto es casi idílico en la mayoría de los pacientes con autismo. Vamos a seguir con las inquietudes de la gente, que son un montón. Quiere consultar este televidente, dice: mi hijo fue diagnosticado a los 2 años con retraso en el lenguaje. Hoy en día tiene 3 años, o sea, pasó un año. Quería saber si el diagnóstico en él es autismo. Es que es muy difícil, o sea, decirte no solo con este tema del lenguaje. Exactamente. El retraso del lenguaje es un síntoma. Yo puedo tener retraso del lenguaje y ese retraso del lenguaje, cuando uno empieza a indagar y va viendo otras cosas, puede evolucionar a un retraso global del desarrollo, puede ser un trastorno del espectro autista, puede ser un retraso simple del lenguaje. A ver, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de retraso del lenguaje, puntualmente siempre hacemos una impresión diagnóstica y hacemos una derivación para diferentes especialistas, ¿sí? Si yo sospecho que es un retraso simple del lenguaje, probablemente no haya pedido muchos estudios y lo haya mandado a fonoaudiología y haya pedido una reevaluación en 3 a 6 meses, ¿sí? Ahora, si yo tengo un retraso del lenguaje, pero a su vez tengo trastornos en la comunicación y en la sociabilización, que no es lo mismo la comunicación y la sociabilización, y a su vez tengo intereses restringidos, y a su vez es un niño que tiene conductas repetitivas, y probablemente tengo una sospecha de un TEA y probablemente haya solicitado una serie de estudios. Entonces, si es un retraso del lenguaje, se fije bien qué más le pidió el profesional que lo está siguiendo, y si lo asume solo como un retraso del lenguaje, habría que hacer una reevaluación y ver en qué condición se encuentra hoy el niño. Tengo acá otra mamá. Dice: soy mamá de un niño autista que no habla, aunque quería saber ¿hasta qué edad se puede esperar que ese niño hable? Bueno, tenemos que saber que hay un porcentaje, casi el 10% de los chicos con autismo que son no parlantes. ¿Cuánto? ¿El 10%? Sí, aproximadamente. O sea, no podemos... como te dije recién, en Argentina tenemos estadísticas bastante pobres y en el mundo tampoco hay tantos estudios hechos en base a eso, pero sí, la realidad es que hay un porcentaje de chicos con autismo que no van a hablar nunca, ¿sí? Lo que tenemos que buscar en ese tipo de pacientes es la forma que van a tener para comunicarse, porque que no hablen no significa que no se comuniquen, ¿sí? Y el esperar hasta cuándo, creo que eso uno no puede decir, no vamos a esperar tanto tiempo. Si el chico dice alguna palabra, es un niño con autismo parlante, por más de que diga 1 o 2 parlantes. El tema es que hay que ver qué funcionalidad tiene ese lenguaje que él usa. Porque, a ver, me pasa mucho. Yo tengo pacientes que saben hablar en inglés, cuentan en inglés, conocen los colores, pero no pueden tener un diálogo. Entonces son parlantes, pero no tienen funcionalidad en su lenguaje, ¿no? Bien, tengo un montón de preguntas, pero hay algunas que son sensibles, ¿no? Porque muchos dicen si podemos saber antes de que el bebé nazca algún estudio que nos permita determinar si de autismo. Ahí es el siguiente, a ver. El autismo no tiene una causa concreta que provoque autismo.
Hay muchísimos estudios que se están haciendo y que se hacen buscando una causa. Muchos se cree que puede tener una base genética. Hay síndromes genéticos específicos como el síndrome de Down que están asociados a autismo, el síndrome de X frágil, o sea, pero no tenemos una causa concreta. También se sabe que la epigenética, que es todo lo que está por fuera, o sea, el medio social, el ambiente en el que vive, el consumo de drogas durante el embarazo, un montón de cosas que pueden favorecer al desarrollo del autismo en niños que nacen. Pero también se sabe que un papá que ha tenido un hijo con autismo, y este dato sí me parece muy importante, si yo tengo un hijo con autismo, tengo un 20% de posibilidades de tener un segundo hijo con autismo, y si tengo un segundo hijo con autismo, tengo un 40% de tener un tercer hijo con autismo. O sea, que si vos tuviste un hijo con autismo, vos podés hacer muchos estudios genéticos que te den todos positivos, negativos, pero podés tener probabilidades de tener un hijo con TEA. Entonces, la realidad es, no se puede hacer un estudio genético para saber si el chico va a tener autismo. Ahora, si ya tenés un hijo con autismo, tenés probabilidades de tener otro con autismo también. Doctora, son muchísimas las consultas, no me da tiempo, ya nos hemos quedado fuera del primer bloque. Esta última inquietud me parece interesante. ¿El niño autista entiende los límites y disciplina? Es la duda de esta querida televidente. Eli, gracias por estar ahí. Sí, pero el chico con autismo necesita educación para entender límites y disciplina. Tenemos que tener presentes que las personas que no podemos hablar, que no pueden hablar, no pueden expresar lo que les pasa, ¿sí? Y muchas veces no pueden comprender lo que se les dice. Entonces, para eso son las terapias cognitivos conductuales que uno indica en el autismo, la psicología, la psicopedagogía, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, para que puedan aprender. Es importante, y quiero que esto quede presente, el niño con autismo no hace nada de caprichoso, no hace nada porque le hace la contra a los padres, no hace nada para molestar a los padres. El niño con autismo es un niño que tiene un trastorno que le dificulta su cotidianidad, y si hay alguien que la pasa mal es el niño. Bien. O sea, eso tener presente. Voy a procesar los mensajes que nos van llegando desde algunas mamás que cuentan experiencias en las escuelas, sí, en otras que son ya mamá de adultos y que quieren saber. ¿Dónde atiende usted, doctora? Yo estoy en el materno infantil, ahí atiendo todos los días. Y en el hospital público. En el hospital público materno infantil, y después también coordino un centro de autismo justamente en Cusinoa se llama. Sí, ¿dónde está? Que es en la Adolfo Güemes al 607. Bien, para todos los del interior que están escribiendo, gracias, doctora, y espero en algún momento poder ampliar este tema. Cuando ustedes quieran, y estoy a su disposición. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida hablamos de marcapasos con el doctor Quiroga, que ya está en el piso, ya volvemos.